As just to put. You can't. Dios le bendiga a mis amados hermanos en esta preciosa hora. ¿Vamos? Dios les bendiga a mis amados hermanos en esta preciosa hora. Pedimos disculpas por el delay que hemos tenido con la transmisión en esta preciosa noche. Damos gracias una vez más al Señor por poder llegar hasta sus hogares, poder llegar a través de este medio Facebook Live. Agradecemos a mi amada hija Sofía Daniela, que ha estado ayudándome siempre para estas transmisiones. Pero yo quiero que en esta hora vayamos directamente a la palabra del Señor. Hoy un día 28 de abril, martes 28 de abril, le damos gracias al Señor porque podemos venir delante de su presencia y poder escudriñar de su palabra para el propio crecimiento de cada uno de nosotros. Yo quiero que abra sus Biblias ahí donde usted está en su hogar, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos de 6 al 9. Repito, Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 a 9. Y le voy a suplicar en el nombre de Jesús que mantenga su Biblia con usted, su Biblia abierta, para que nosotros podamos navegar a través de la Escritura y poder conocer lo que Dios nos habla a través de su palabra en esta hora. Así que si ya lo tenemos, Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por tu amor y por tu misericordia, por la oportunidad que tú nos das en esta noche, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Señor, que sea tu palabra hablando a través de mis labios, que seas tú enseñándonos, Señor, en esta hora, que seas tú utilizando mis labios, Señor, para poder llegar con esa palabra, Señor, hasta lo más profundo de cada corazón, allá en cada hogar, Señor. Bendecimos, Señor, a aquellos que nos han sintonizado en este día, para poder, Señor, darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos acerca de los acontecimientos que van a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, después del rapto de la iglesia. Hablamos y describimos que hay dos acontecimientos importantes, dos acontecimientos que nos habla la palabra, que nosotros, la iglesia del Señor, seremos partícipes de esos dos maravillosos acontecimientos. La semana pasada hablamos acerca del tribunal de Cristo o el juicio Bema, y en esta noche vamos a hablar con respecto a las bodas del Cordero. Rapto de la iglesia, juicio el tribunal de Cristo, y luego llegamos a las bodas del Cordero. Qué maravilloso es saber que las bodas del Cordero son y serán una realidad para cada uno de nosotros, conforme la palabra del Señor lo anuncia. Yo quiero que en esta noche vayamos navegando a través de la palabra del Señor. Vamos a ir buscando bases bíblicas para poder interpretar lo que en la palabra del Señor está escrita para ese tiempo maravilloso. Las bodas del Cordero serán un tiempo de celebración, un tiempo de victoria para la iglesia del Señor. Será un tiempo de victoria para cada uno de nosotros. Celebraremos junto con nuestro Señor Jesucristo
de que vamos a estar gozando de la presencia de nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Qué maravilloso, qué poderoso es saber que nosotros seremos partícipes de esa cena tan maravillosa. Queremos describir conforme a la palabra del Señor ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla los novios? Cuando hablamos de una boda, cuando hablamos de la boda del Cordero, rápidamente viene a nuestra mente los novios. Es importante saber que para una boda se necesitan novios. Y vamos a describir conforme a la palabra del Señor lo que la palabra describe acerca del novio y quién es la novia. En esta noche vamos a ver conforme a la palabra del Señor. Veremos quién es el Cordero, el esposo, y la misma Escritura nos confirma que Jesús es el Cordero. O sea, las bodas del Cordero, y Jesús es el Cordero, serán las bodas de Jesucristo. Así que en esta noche quiero que sigamos abriendo nuestra Escritura en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, y dice de la manera siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista pudo ver, pudo presenciar, aleluya, y a través del Espíritu Santo de Dios pudo reconocer que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue revelación del Espíritu Santo de Dios la que hace que pueda identificar Juan el Bautista a quién era el Cordero que venía de parte de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Repito otra vez, Juan el Bautista hablando. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan el Bautista estaba reconociendo que Jesús era el Cordero de Dios. El Cordero era algo especial. El Cordero era algo que se utilizaba para ofrendar por los pecados del pueblo. Eso era necesario que pudiera entender Juan el Bautista que Jesucristo era el Cordero de Dios. Apocalipsis 5, versículo 12, da una descripción también acerca del Cordero. Dice que decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Se está refiriendo a Jesucristo como el Cordero que fue inmolado, como el Cordero que entregó su vida en sacrificio en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre, aleluya, en sacrificio por amor a cada uno de nosotros, en sacrificio para perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos, aleluya, tener acceso a la vida eterna. Hay todas las bendiciones que Dios ha establecido en su palabra para ese día maravilloso donde nos encontraremos con Jesucristo y estaremos cara a cara con Él. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, sigue describiendo al Cordero. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Ha quedado claro a través de la Escritura que Jesús se le conoce como el esposo, como el Cordero de Dios. Vamos a poner a través de la Escritura cuando habla del esposo. Por ejemplo, cuando Jesús le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban, Él les contestó lo siguiente. Lucas capítulo 5, versículo 36 a 35. Entonces ellos le dijeron: porque los discípulos de Juan ayunaban muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Jesucristo se está describiendo a sí mismo como el esposo.
Versículo 35. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. En ese momento no entendían lo que Jesucristo les estaba explicando. No entendían los discípulos posiblemente, o aquellos fariseos que le estaban acusando a Jesús, que Jesucristo era el esposo y que la iglesia iba a venir terminando siendo la novia, la esposa del Cordero. Maravilloso ver cómo Dios escribe, cómo Jesucristo se describe a sí mismo como el esposo. Jesús se llama a sí mismo el esposo. Y también él dice que será quitado, lo cual vimos que los discípulos, cuando ellos estaban viendo que ya esto iba a suceder y llevan a Jesucristo a la cruz del Calvario, se les es quitado el esposo y ellos se sienten desolados porque le habían quitado a su maestro, le habían quitado a Jesucristo, el que les enseñó, aleluya, por 3 años y medio que estuvo con ellos, a ese esposo maravilloso que los había amado con un amor eterno y que los sigue amando. Como sabemos, todo esto ocurrió y los discípulos fueron testigos de esto. Veamos también en la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que el esposo es Jesús también. Yo quiero que vayas conmigo a la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. A 10 vírgenes. Escucha esto. Yo quiero que tú pongas atención cómo Jesucristo le está hablando a sus discípulos y cómo está comparando el reino de los cielos en esta parábola de Mateo. En esta parábola que le está hablando a estos discípulos que conocían lo que Jesucristo estaba hablando, porque les estaba hablando en un tiempo que estaban sucediendo esas cosas. Entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Escucha esto. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falten a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mire qué tremendo, mire qué triste para aquellas vírgenes que no estaban preparadas. Estas vírgenes que tenían que haber tenido aceite en sus lámparas. Estas vírgenes que tenían que estar preparadas para el momento que llegaba el esposo por ellas. Se olvidaron, se entretuvieron en tantos quehaceres de la vida y pensaron que la venida del esposo no llegaba. Y llegó el momento que se cumplió y llegó el esposo. Y sigue diciendo la escritura: y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Quiere decir que la oportunidad estaba para las 10 vírgenes, pero solo aquellos que estén preparados, que estén esperando, aleluya, la venida del Señor, serán aquellos que van a poder participar. Seremos aquellos que podamos participar en las bodas del Cordero. Y sigue diciendo la escritura: y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Mira, para que podamos entender este contexto, este pasaje de la Escritura, tenemos que hablar de lo que sucedía, de las costumbres de las bodas judías en el tiempo de Jesús. Jesucristo estaba haciendo una comparación de estas bodas con lo que ha de venir, con lo que ha de manifestarse. Él estaba poniendo un ejemplo de algo que conocían ellos, que conocían los discípulos, que conocían los que estaban escuchando esta parábola. Estaba trayendo de algo que ellos conocían, estaba enseñando algo celestial, algo espiritual. Y algo bien importante es que al final del versículo 13 dice: el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo nadie la sabe. Si tú y yo supiéramos, si el mundo supiera a qué hora va a venir el Hijo del Hombre, a qué hora va a venir Jesucristo, yo te aseguro que muchas personas se pusieran a cuenta en el último momento. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que vivir todos los días agradando a aquel que nos ha llamado. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie la sabe. El día y la hora que Jesucristo venga por su iglesia, que ha de sonarse esa trompeta, nosotros no lo sabemos. Por eso es que en todo tiempo tenemos que estar preparados. Jesucristo, ese novio que va a venir por su esposa, va a venir en el momento que nadie lo espera. Las bodas del Cordero, la celebración de las bodas de Jesús, porque Jesús es el Cordero y es el esposo. Y como te mencionaba, tenemos que entender el contexto de este pasaje. Tenemos que entender, y quiero explicarte en esta noche, de cómo eran las bodas judías para poder interpretar este pasaje. Las bodas judías en el tiempo de Jesús era el compromiso matrimonial o noviazgo. Y tenía un significado más serio o más significativo de lo que hoy en día conocemos. Lo que en nuestra cultura se conoce como un pacto matrimonial. A eso se le llamaban los esposales. Y esos esposales eran un compromiso de obligaciones matrimoniales aceptadas por los novios ante testigos y con la bendición de Dios. Es decir, prácticamente que ya cuando habían hecho ese convenio, ya cuando habían hecho ese pacto, aunque no se había consumado el matrimonio, ya eran considerados como esposos. Ya la novia no tenía ojos para nadie más, ya no podía ver a nadie más. ¿Por qué? Porque ya tenía un Señor, aleluya, que había pagado una dote por casarse con ella. Desde ese momento, el novio y la novia estaban legalmente casados, conforme a la costumbre de aquel tiempo. Los desposados tenían un tiempo de preparación para llegar a la boda. El esposo, o sea, el novio en ese momento, debía pagar al padre de la novia una dote. La costumbre de aquel entonces era que cuando alguien se quería casar, cuando un joven había puesto los ojos en una jovencita que la quería hacer su esposa, tenía que darle una dote, tenía que llegar donde el padre de la novia y pagar una dote. Tenía que pagar una cantidad y tenía que ser aceptada por el padre y por los hermanos mayores de la casa. Fíjate qué maravilloso. Pero como nos dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que Jesucristo pagó la dote por nosotros, por la iglesia, por la novia, por la esposa. El precio fue el precio de su sangre. El joven pretendiente solía acudir a la casa del padre de la novia portando una gran suma de dinero. La suma de dinero que era para poder darla al padre, para que pudiera aceptarla como garantía, aleluya, de que ese novio se iba a ocupar de su novia por la eternidad, por toda la vida.
un contrato, también llevaba un contrato de esposado llamado Shitre Erusim. Era redactado por las autoridades y costeado por el futuro novio. Y también llevaba una odre de vino y 2 copas. Fíjate qué maravilloso cuando este novio entraba a la casa del padre, cuando este novio entraba a la casa de esa novia, ya el padre sabía a qué llegaba. Ya lo miraba con esa dote, con esa suma de dinero. Ya lo miraba con ese odre de vino, con esas 2 copas. Ya lo miraba, aleluya, con ese contrato, con ese compromiso firmado. Él decía, yo sé que viene por mi hija. Ya el padre sabía que venían por su hija. Ya venía por su futura novia. Entonces el pretendiente discutía con el padre, o sea, la futura novia, y con los hermanos mayores, el precio acordado para poder desposar a su hija. Jesucristo pagó ese precio. Jesucristo, como lo había descrito en la lectura pasada en Primera de Pedro, capítulo 1, 18, pagó a precio de sangre, el precio de la dote, el precio por hacernos a nosotros su novia, su esposa, la esposa del Cordero. En la cruz del Calvario derramó su sangre, derramó hasta la última gota de sangre por pagar el precio por nuestros pecados. Si finalmente el padre accedía, bebía con el pretendiente un trago de vino y se invitaba a la hija a pasar. Cristo tomó esa copa. Fíjate lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Lucas capítulo 22, versículo 42, para que podamos entender cómo Jesucristo bebió esta copa cuando fue aceptada la dote, cuando fue aceptado el compromiso que Jesucristo había hecho ante el Padre. Jesucristo se había comprometido con el Padre a dar su propia vida en rescate por nosotros. El Padre aceptó tal ofrenda, el Padre aceptó tal dote y fue sellado, aleluya, ese pacto con el Padre cuando bebió de esa copa. Por eso en Lucas capítulo 22, versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo, momentos antes de su crucifixión, dice la Escritura, que estaba derramando, aleluya, sudando gotas de sangre, porque sabía lo que le esperaba en esa cruz del Calvario. Y en esa hora le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa que sella ese pacto del novio con el padre de la novia, que estaba sellando, aleluya, en ese momento el pacto. Y le dice a Jesús, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Si la hija accedía, que rara vez se opondría a un acuerdo previo del padre, una mujer, una novia de aquel entonces respetaba lo que su padre le decía, respetaba la decisión de su padre, respetaba los tratos que su padre hacía, y su padre podía ver, aleluya, que ese novio estaba mostrando que podía mantener, que podía sostener a su hija. Entonces aceptaba ese trato. Si la hija accedía, entonces había un acuerdo, y la hija y el pretendiente sellaban su acuerdo de esposales, viviendo de la misma copa de vino mientras se pronunciaba una bendición. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros, la iglesia, la novia del Señor, sellamos este pacto cuando tomamos la Santa Cena. Cuando tomamos la Santa Cena, tú y Jesucristo, yo y Jesucristo, la iglesia y Jesucristo están recordando que están sellando ese pacto, aleluya, que esa esposa, que esa novia se va a guardar hasta la venida de su Señor. Se guarda para Dios. Nosotros nos debemos guardar para Dios, porque Dios nos compró a precio de sangre.
Si Dios murió por ti, tú y yo tenemos que vivir por Dios, tenemos que vivir para Dios, tenemos que santificarnos para Dios, tenemos que vivir, aleluya, en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si tú y yo queremos ser partícipes de la boda del Cordero, tenemos que vivir, aleluya, con aceite en nuestra lámpara. Ese aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Todos los días, aleluya, tiene que estar, morar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque la venida del Señor, aleluya, ni los ángeles lo saben. Sellamos ese pacto cuando tomamos la Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieses en memoria de mí. Cada vez que tomamos la copa en la Santa Cena, debe ser un momento tan sublime, porque estamos recordando el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. No puede ser tomado a la ligera, no puede ser tomado como cualquier cosa. Es un momento especial donde recordamos que Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes, tenemos que ser agradecidos del sacrificio que Dios hizo. Y somos agradecidos cuando vivimos una vida en santidad, cuando nos guardamos para Dios, cuando Jesucristo es el centro de nuestro corazón, es el centro de nuestra vida, cuando nosotros, aleluya, permitimos que Dios gobierne nuestra vida, que no somos nosotros los que tomamos la rienda, que tomamos el timón de nuestra vida, sino que le permitimos a Jesucristo que guíe nuestras vidas. Honramos a Jesucristo, honramos el sacrificio cuando permitimos que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Pero el matrimonio no se consumía ahí. Aunque había habido un pacto, aunque la gente ya los conocía como dos esposos, no se consumaba el matrimonio en ese momento. No se consumaba según la cultura judía, según lo que Jesucristo estaba relatando en este pasaje, en esta parábola de Mateo capítulo 25 del 1 al 13. No se consumaba el matrimonio según aquella costumbre. Se retiraba el novio. Después de haber hecho ese pacto, se retiraba el novio. Se retiraba a casa de su padre por un tiempo, durante el cual debería de preparar la casa o morada donde traería a su esposa, al novio. Construía una morada que era una extensión de la casa del padre. La costumbre era que cuando se hacía el pacto, cuando se bebía cuando había entregado lo escrito, que decía, que pactaba que él iba a cuidar de esa hija, de esa novia, cuando sellaba con la copa con el padre, tanto con la hija también. Después de eso, se sonaba una trompeta y venía la bendición de Dios sobre ellos. Pero ese novio tenía que dejar a la novia en la casa de su padre, y él regresaba a la casa del padre del novio. Él se iba de regreso a casa y empezaba a construir una habitación anexa a la casa del padre. Y empezaba la construcción. Y él estaba haciendo esa morada para poder vivir con su esposa el resto de su vida. La escritura dice, Juan capítulo 14, versículo 2, lo dice Jesucristo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesucristo, aleluya, lo vieron los discípulos que se levantó hacia el cielo, fue a preparar la morada para nosotros, iglesia. Fue a preparar, aleluya, esa morada celestial. Fue a preparar esa habitación donde nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero, viviremos
con nuestro esposo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario, quien pagó por nuestros pecados, quien tuvo que beber esa copa y hizo ese pacto en su sangre para que tú y yo tuviésemos acceso a esa morada celestial. Cuando el novio estaba haciendo esa habitación, era el padre chequeaba el avance de esa habitación. El padre llegaba de cuando en cuando y chequeaba el avance de esa habitación. Y le decía al novio, no, todavía te hace falta. Y el novio seguía trabajando, seguía preparando esa morada. Y regresaba al padre una vez más y le decía, todavía te hace falta. Todavía te hace falta un poco más. Y estaba en la sola potestad del padre decir cuándo ese era el tiempo de que el novio fuera a recoger a su novia. No lo decidía el novio, no lo decidía la novia, lo decidía el padre, porque solo el padre tenía esa potestad. Pero cuando esa morada estaba terminada, le decía al novio, ve a traer a tu novia. Por eso dice la escritura en Mateo capítulo 24, versículo 33. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Solo el Padre tiene la potestad de saber cuándo Jesucristo sonará la trompeta en el cielo y nos levantará, aleluya, una novia vestida de lino fino, un vestido sin mancha, sin arruga, aleluya, una iglesia preparada que va a morar eternamente y para siempre con su Señor. Ahora la pregunta, o más bien, como relatamos a través de la escritura, ¿quién es la novia? Vimos antes que se llamó Jesús el esposo a los discípulos. Pero también el apóstol Pablo habla y hace una comparación de la esposa con la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Marido es Cristo, el marido es Cristo, él es la cabeza y la mujer es la iglesia, la mujer es la esposa. Vimos como antes Jesús dijo que los discípulos estaban con el esposo, pero por eso no ayudaban. Y vimos como las vírgenes prudentes, conforme acabamos de hablar en Mateo capítulo 25, entraron a la boda. Y ahora con este último pasaje entendemos que ellos formaban parte de la iglesia. Solo la iglesia estará en las bodas del Cordero. Otro ejemplo es en Efesios capítulo 25, como lo había mencionado, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, que Jesucristo es el marido, que la esposa, la iglesia, nosotros somos, aleluya, los que nos tenemos que estar preparados para ese encuentro personal con nuestro Dios. El marido es Cristo y amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella para santificarla y presentarla a sí mismo sin mancha. Si volvemos a entender esto, Jesucristo fue el que pagó el precio por nosotros. Dice que cuando empezamos la lectura en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice que la vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino, aleluya, así nos va a vestir nuestro Padre Celestial. Así es como nosotros tenemos que mantenernos sin mancha y sin arruga. Tenemos que estar preparados para ese momento maravilloso, aleluya, que Jesucristo vendrá por su esposa, que Jesucristo vendrá en las nubes por su iglesia, aleluya, para que nosotros podamos ser partícipes de esas bodas del Cordero, para que nosotros podamos pasar, aleluya, con nuestro amado o con nuestro esposo por toda la eternidad. Cristo se entregó por su iglesia para limpiar. Ya para terminar, Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 22. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Tú y yo lo único que tenemos que es
que hacer es permanecer en Dios, es permanecer en su palabra, es permanecer agradando a aquel que nos ha llamado. Es necesario, iglesia, que tú y yo nos mantengamos de esa manera, agradándole a Él todos los días de nuestra vida. Yo no sé por qué estás pasando en esta hora. Yo no sé cuáles sean tus problemas o tus necesidades en esta hora. Pero yo quiero que medites de ahora en adelante en ese maravilloso momento que será de bendición, que será de celebración, que será para nosotros, aleluya, algo tan amado y tan esperado como estar con nuestro amado por la eternidad. Mantengamos nuestras vestiduras limpias, sin manchas. Mantengamos aceite, símbolo del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. No esperemos hasta aquel momento. El momento es ahora que podemos arreglar nuestra vida con el Señor. Querido amigo que me ves en esta hora, si todavía no has entregado tu vida a Jesucristo, este es el tiempo para que tú puedas decirle: Señor, yo quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Iglesia que me has escuchado en esta hora, te pido, te suplico en el nombre de Jesús, que nos mantengamos confiando en el Señor, que ese día, aleluya, no nos vamos a recordar de ningún padecimiento, de ningún problema, sino que solamente vamos a decir: Santo, 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 Santo. Qué maravilloso es que viviremos eternamente con nuestro Padre Celestial. Yo en esta noche te invito a que inclines tu rostro conmigo en esta hora y elevemos una oración al Padre. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora por tu amor y por tu misericordia. Yo te suplico, mi Dios amado, que nos guardes como tu novia, como tu esposa, limpios, puros para ti, Señor. Queremos agradarte en todo tiempo. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas para tu servicio, Señor. Señor, reconocemos y agradecemos el sacrificio perfecto, santo, puro que tú hiciste en la cruz del Calvario, que nos da la oportunidad de salvación y vida eterna. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, ha sido un privilegio para mí llegar hasta tu hogar. Seguiremos la semana siguiente con la continuación de los estudios para que podamos ir comprendiendo a través de la Escritura cada uno de estos acontecimientos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima con vosotros.